días a todos, bienvenidos al espacio Bertelsmann. Gracias por vuestra asistencia, los que estáis aquí y sobre todo la gente, o también la gente que hoy nos está siguiendo desde sus casas, desde sus oficinas, desde sus puestos de trabajo, que hemos tenido un registro muy alto de personas que nos están siguiendo desde casa hoy. Vamos a presentar dos trabajos hoy, vamos a hacer un 2 en 1, dos trabajos que ha elaborado el mismo autor, Oriol Homs, y ambos versan sobre los retos que tiene nuestra formación profesional, retos con visión 2030 y específicamente los temas que hemos trabajado históricamente en la Fundación Bertelsmann, que siempre hemos trabajado o hemos apostado por analizar este carácter dual de la formación profesional o esta relación entre los centros de formación profesional, los estudiantes y las empresas para tener una FP dual de calidad. Voy a ser el presentador de este evento, por lo tanto voy a hablar poco y sin más dilación doy la palabra a Clara Bassols, directora de la Fundación Bertelsmann, que va a hacer la apertura institucional. Gracias. Buenos días a todos y bienvenidos a este evento sobre los retos de la FP Dual, los retos que nos esperan en los próximos años, con la idea de que en 2030 tengamos ya una consolidación definitiva de un modelo dual de calidad. Muchísimas gracias a los que estáis aquí con nosotros en el espacio Bertelsmann, también a los varios centenares de asistentes online y muchas gracias a la Fundación CIFE que ha organizado este evento con nosotros. La FP Dual se inició, como todos sabéis, en el 2012. A partir del 2014, la Fundación Bertelsmann ha estado trabajando para contribuir a desarrollar y difundir una FP Dual de calidad, sobre todo a través de la red de la Alianza, la Alianza para la FP Dual. La primera década de vida de la FP Dual, pensamos, también lo dice el informe, que ha dado resultados positivos, ha ayudado a vincular más estrechamente los centros con las empresas y con la administración, ha creado una inserción laboral más rápida y mejor para los estudiantes de FP Dual y ha ayudado a revalorizar y prestigiar la FP en general. Pero las cifras han sido bajas y no llegan al 5% de los estudiantes de FP. En el año 2022 entró en vigor la Ley Orgánica 3/2022, que es una reforma de calado y una oportunidad muy importante para hacer un salto cualitativo en la FP. Como todos los saltos de envergadura, tiene una serie de retos. Retos para las administraciones y para los centros, por ejemplo, como conseguir la necesaria flexibilización para que la oferta formativa realmente obedezca a las necesidades cambiantes de las empresas. Retos para las empresas, por ejemplo, que asuman realmente el papel formador, que tengamos suficientes empresas y que esas empresas formen suficientemente bien. Y en el caso de las pymes y micropymes, el reto estará en apoyarles porque solos no van a poder participar en el modelo tanto como quisiéramos. Nos parece que analizar los retos que nos esperan en el despliegue de la ley es muy útil y eso ha dado lugar a los dos informes que ha comentado Guillem Salvans, que son totalmente complementarios y ambos los ha elaborado uno de los expertos mejores en el tema, sin duda, Oriol Homs, que no solamente tiene un profundo conocimiento del tema y realmente una sabiduría que le dan la experiencia de los años y una gran capacidad analítica, sino que además tiene una extensa red de contactos y de expertos de confianza que son los que de forma coral han intervenido en este informe, en estos dos informes en realidad. Realmente Oriol se ha entrevistado o ha hecho focus groups con 47 expertos de consejerías, de administraciones locales, centros educativos, empresas, cámaras de comercio, agentes sociales y económicos y también otros expertos. Y el resultado son estos informes muy compactos que me parecen realmente muy interesantes. Muchísimas gracias,
Oriol por este extraordinario trabajo. Muchísimas gracias a todos los expertos por haber participado en este informe. Y termino simplemente deseando que estas reflexiones que hacemos hoy y que van a estar en estos dos informes sean útiles, por supuesto, para todos los que están interesados en conocer los retos de la FP, pero sobre todo para aquellos que tienen que desarrollar la ley en los próximos años, que contribuya a que tengamos, por ejemplo, en 2030, una FP que tenga la flexibilidad necesaria realmente para este sistema y, sobre todo, que sea útil para los estudiantes y ofrezca múltiples trayectorias de largo recorrido para ellos. Con ello termino y cedo la palabra a Valeriano Gómez, el presidente de la Fundación CIFE, que también nos dirigirá unas palabras. Muchas gracias. Buenos días. Pues muchas gracias a la Fundación Bertelsmann por haber ofrecido sus instalaciones para presentar también un documento que es un documento que se aproxima al conjunto de la problemática de la formación dual en España, elaborado también por el mismo autor. Hemos tenido también coincidencia en que, digamos, la perspectiva que podía ofrecer Oriol era una perspectiva pues, muy conveniente en este contexto en el que se desenvuelve hoy la política de formación profesional en España. Y, por supuesto, gracias a su autor, a Oriol, por haber en su día aceptado la contratación de este informe, la realización de este informe, también para la Fundación CIFE. Bueno, yo solo hablaré unos minutos para concretar un poco cuáles son nuestras preocupaciones también en el momento en que se produce, digamos, la necesidad de dar algún tipo de luz sobre el estado actual de la formación dual en España, ¿no? Yo creo que este es uno de los principales retos que tenía la Ley de Ordenación del Sistema de Formación Profesional. Es un reto de pasado durante mucho tiempo, porque esta situación, digamos, el problema, la forma en que podíamos abordar un esquema en el cual pudiéramos imbricar mejor la formación profesional, sobre todo la inicial, y la perspectiva de poder hacerlo alternando formación en el trabajo y formación en los centros educativos, este es un viejo reto para la política de formación profesional en España. Pero el problema es que hasta el momento en que se produce la ley de ordenación no había dejado de ser un reto. Siempre era un gran objetivo, pero era un objetivo con poca perspectiva de poder tener una vía de trabajo, un marco de desarrollo en nuestra regulación educativa y también, por supuesto, en nuestra regulación laboral. Sabíamos que cada vez que habíamos, desde la política pública, especialmente desde la política laboral, nos habíamos preocupado de hacer que el contenido del contrato de formación fuera un contenido también con más, digámoslo así, pozo educativo, esto siempre producía problemas. Esto, sobre todo, producía problemas en cuanto al rendimiento, es decir, en cuanto a la capacidad de que el contrato formativo o el contrato de formación fuera un buen instrumento de inserción laboral, ¿no? Y siempre habíamos visto como una necesidad el que la política educativa también pudiera recoger, digamos, esta pretensión de que buena parte de la forma en que se produce la inserción laboral pudiera producirse a través de un modelo en alternancia que tanto éxito y tanto referente había significado en el pasado respecto a las necesidades españolas. Es decir, siempre mirábamos a Alemania, siempre mirábamos a Austria, a los países centroeuropeos especialmente, porque era un modelo, desde luego, que había tenido mucho más éxito que el español, que en este caso se había limitado prácticamente a copiar, digamos, incluso la propia regulación. El contrato de formación español, desde que se produce la aprobación del Estatuto de los Trabajadores, en lo esencial, era un contrato de pretensión similar, de alternar formación y empleo, ¿no? Pero no había pasado de ahí, no había pasado de ese desarrollo, que ya digo, tenía siempre esta gran dificultad, que era que no terminábamos de afinar
este encaje que pudiera de verdad hacer compatible el empleo, la formación en el trabajo y la formación en el ámbito educativo, en los centros educativos. Yo creo que la ley ha roto por fin esta dinámica de pasado de varios lustros y se ha planteado un objetivo, yo creo que ambicioso, con un periodo de tránsito hasta el año 2028. Parece que todavía queda mucho. 2028 es mañana, en realidad, ¿no? Porque los plazos en este tipo de procesos son plazos siempre cortos. Siempre necesitaríamos más tiempo para poder alcanzar lo que queremos, ¿no? Así que con la ambición de que, efectivamente, la formación profesional dual de calidad, como ha dicho Pilar, pues sea efectivamente una formación que sea la base, digámoslo así, en nuestro modelo de educación en alternancia, y también es ambicioso en la perspectiva en que se plantea la generalización, digámoslo así, de ese proceso, ¿no? En un contexto a su vez el español, donde tienen un papel esencial las comunidades autónomas, que ahora tienen también que desarrollar ese marco durante los próximos años, y también un proceso que necesita un mejor encaje, en mi opinión, también por parte de la política laboral. Porque lo más importante, lo que también necesitamos, desarrollado ya ese cuadro, digámoslo, en el que tiene que encajarse el modelo, lo más importante es hacer que las empresas tengan estímulos e incentivos para participar activamente en este proceso. Y que no ocurra lo que nos ocurrió en el pasado siempre con el contrato de formación. Las empresas no pueden ver esto como un obstáculo, como una carga adicional a las que ya tienen y que son importantes, ¿no? Las empresas tienen que participar activamente y verlo como un gran reto y como una solución a sus principales problemas, que son cada vez más importantes también en este contexto, incluso de dificultad creciente para el acopio de trabajadores y de mano de obra. Ya no estamos en ese contexto de pasado, de una España con altísimas tasas de desempleo, siguen siendo altas en la perspectiva comparada, pero empieza ya a haber importantes tensiones para, digámoslo así, hacer frente a las necesidades de mano de obra por parte de las empresas, ¿no? Así que en este contexto, la formación dual, insisto, para nosotros es una de las piezas más importantes de la política pública en la materia en España. Es una pieza que está bien desarrollada en lo que es la ley orgánica, pero todavía necesita, sin duda, un importante proceso de desarrollo en este periodo de tránsito. Está bien descrito en los dos documentos que ahora presentamos por parte de Oriol, está bien descrito el conjunto de retos que se plantean. Es, digámoslo así, es esperanzador el que hayamos logrado importantes tasas de crecimiento de la formación dual en estos últimos años, pero todavía, claro, el margen de mejora es enorme, sobre todo en un contexto en el cual la ley plantea la generalización del proceso. Estamos todavía en tasas, todavía de un solo dígito, en tasas medias de crecimiento. Bueno, el objetivo es alcanzarlo y alcanzar pronto, digamos, este esquema, digamos, de práctica situación en la que la formación dual sea la formación profesional por excelencia, en cuanto que hablemos siempre de inserción también y capacidad de inserción laboral. Bueno, esta es la problemática que abordan los dos documentos y yo me alegro mucho de poder presentar hoy este documento. Es un buen texto, es un buen papel. Creo que no hay ninguno que describa, como se hace en estos dos documentos, la situación actual del modelo y ojalá que dentro de unos años pues, podamos volver a hacer balance y podamos venir aquí a un acto como este, pues eso, con tasas de crecimiento, con unos deberes hechos por parte de todos, empresas, administraciones, laboral y educativa especialmente, pero también, por supuesto, las propias comunidades autónomas que tienen un papel esencial en el proceso que aún nos queda por delante. Muchas gracias. Muchas gracias, Clara. Muchas gracias, Valeriano, por esta apertura institucional. Os recuerdo a todos los que nos estáis viendo desde casa y los que estáis aquí que ambos informes que ha citado ahora Valeriano están ya colgados en las respectivas webs
de la Fundación Bertelsmann y de la Fundación CIFE. Os los podéis descargar, aquí están en papel, pero no en casa. Y dicho esto, voy a dar la palabra al autor de ambos trabajos, Oriol Homs, sociólogo de referencia, experto en formación profesional. Clara ya ha dicho lo que tenía que decir y, por lo tanto, Oriol, aquí tienes tus 20 minutos para explicarnos, si se puede, en 20 minutos, cuáles son los retos del carácter dual de la formación profesional. Gracias. Muy bien, buenos días a todos y a todas. Como comprenderán, es un gran día para mí y estoy muy honorado de estar aquí con ustedes y presentar esos dos trabajos que son parecidos, pero no es lo mismo. Pero claro, me pusieron en un aprieto, es decir, la Fundación Bertelsmann primero me pide ese informe de los retos de 2030 y al cabo de poco tiempo la Fundación CIFE me pide algo parecido, entonces no podía hacer lo mismo. Entonces no he hecho lo mismo, pero se parece. Es decir, el informe de la Fundación Bertelsmann parte de un análisis más extensivo de la situación actual y se ha basado en una metodología de entrevistas y de grupos de discusión con expertos, a los cuales agradezco y asumo yo los errores en aquello que he entendido que vosotros me habéis dicho y que con mucho gusto pues creo que fue una gran riqueza de debate con centros, con directivos de centros, con directores generales, con expertos, con académicos y bueno, vamos a ver, diréis vosotros si estáis de acuerdo o no con las conclusiones. En cambio, el paper para la Fundación CIFE tenía una orientación un poco más corta, pero he aprovechado para reducir mucho la descripción, que ya no tenía tanto sentido, de la situación actual. En cambio, he elaborado un poco más los conceptos que me parecen claves para entender los retos y luego he sintetizado las conclusiones, pero las conclusiones, como ustedes comprenderán, se parecen muchos unos de otros, ¿no? Y agradezco además esa colaboración que ha habido en presentar conjuntamente esos documentos, ¿no? Para entrar ya en materia, yo antes de entrar a describir los principales retos, yo quisiera insistir, ya lo habéis hecho los dos directivos de las dos fundaciones, que es muy importante la formación dual. Es decir, no es un puro cambio de más formación, más empresa, más horas, pasar de prácticas a trabajo, no solamente eso. Creo que es un reto de Estado, un reto de país. Fijaos, muy rápidamente, para no entreteneros demasiado, fijaos los tres retos que a mí me parece que tenemos. Uno es el aumento de la productividad como país. Hoy en los periódicos sale que Europa va más retrasada que Estados Unidos y que España está en la cola. Sabemos que la productividad no está aumentando suficientemente en España. La productividad tiene tres grandes elementos: innovación, inversión tecnológica y cualificación. Bien, pues las empresas se la juegan si no acortan el proceso de profesionalización de sus trabajadores. Si en menos tiempo no consiguen que sus trabajos sean altamente productivos, no serán, la productividad no aumentará suficientemente. Por la formación dual sirve para eso. La formación dual es una de las claves para mejorar la productividad del sistema económico español. Segunda cuestión, tenemos un modelo de transición escuela-trabajo totalmente caduco, donde los jóvenes se intentan seguir a estudiar hasta donde pueden en la universidad, luego han de bajar hasta abajo para iniciarse como ayudantes, aprendices en la empresa, hasta que luego siguen hasta sus carreras profesionales, llegar donde deberían haber llegado ya directamente. Ese modelo solamente se explica porque en España hemos estado 40 años con un mercado de trabajo sedentario, con mucho paro. Pero si miramos a Holanda, a Dinamarca, etc., no es ese el esquema, porque la empresa necesita todos los trabajadores que están estudiando. Y, por lo tanto, esa colaboración empresa-centro de formación es la clave para gestionar un mercado de trabajo poco o no sedentario. Si vamos hacia ahí, necesitamos la formación dual, es la clave para cambiar de modelo de transición escuela-trabajo. Y luego el tercero, sabemos y desde hace muchos años que tenemos un sistema
educativo inicial que hemos construido durante muchas décadas y la hemos de convertir en un modelo de formación a lo largo de la vida. Claro, cambiar eso no es nada fácil. El edificio educativo es muy potente. Hacer obras en ese edificio es un engorro. Con lo cual, no es nada fácil mover todas las piezas que hay que mover para esa transición. Bueno, pues la formación dual nos enseña a cómo hacer profesionales a lo largo de la vida de las personas, alternando formación y trabajo. Decía Valeriano todas las discusiones sobre el contrato de formación. Hemos de introducir la formación mejor y hacerlo más fácil en las relaciones laborales en España para que sea posible, fácil, alternar formación y empleo a lo largo de toda la vida. Por tanto, por eso insisto, y me permiten esos colores un poco extraños quizás, eso lo preparé el jueves en Ámsterdam, saliendo del Van Gogh, del Museo Van Gogh, y impresionado por los colores, metí, y el verde es el color derivado de una composición entre amarillo, azul y rojo. Por lo tanto, es la clave que nos puede ayudar a afrontar esos grandes retos de país, ¿no? Y entrando ya más directamente, en el tema, fíjate, hacer ese cambio es un cambio de mentalidad, de cultura empresariales, de culturas de formación profesional y de culturas de trabajo de jóvenes y familias. Eso no se hace fácilmente si no planificamos esa gestión del cambio. Este fue, y perdonad si lo digo bien, lo que me explicasteis los expertos que os entrevisté. Dice, Oriol, hemos de poner más énfasis en que mover todo eso, mover todos los engranajes que harán posible que el 28 tengamos generalizada la formación dual, quiere decir una muy buena planificación consensuada de esa gestión del cambio. Eso lo sabemos, los gestores saben que el cambio no se improvisa ni se deja al albur de que las cosas sucedan, hay que planificarla. Por lo tanto, la planificación de esa gestión del cambio me parece que es la clave que nos puede ayudar que el 28 lleguemos a buen puerto, ¿no? Lo otro son los otros retos, y ya veréis que son muchos. He intentado para cada reto lanzar algunas ideas, lanzar algún mensaje de posibilidades de afrontar esos retos, ¿no? El primero es el del liderazgo institucional. Hay que cambiar edificios que llevan muchos años funcionando con sus inercias y con sus problemas. Y con los habitantes dentro hay que hacer obras. Y eso sabemos que es complicado. Con lo cual, o hay ese liderazgo institucional de las comunidades autónomas, ahora está en manos de las comunidades autónomas, esta semana se ha acabado el cuadro normativo, ahora está en manos de 17 comunidades autónomas. Gestionar el cambio con 17, pues es trabajo, ¿verdad? Y por lo tanto, ahí hace falta una capacidad de consenso donde los agentes sociales, donde las comunidades, de todo ese ecosistema ayude a identificar problemas, planificar en la cronología, ver recursos e indicadores de resultado. Esos cambios yo creo que harán falta para asegurar que llegamos al 28 o al 30 con los objetivos realizados, ¿no? El segundo gran reto para mí es la flexibilización de la oferta. La ley lo dice perfectamente y deja un margen impresionante de flexibilización en manos de las autonomías y de los centros. Fijaos una cuestión, es decir, la era industrial estandarizó los procesos productivos. La digital hace posible compaginar la estandarización con la personalización. Pues no podemos seguir estandarizando currículums, porque en esa transición que tendrá su tiempo, requiere que cada empresa esté en un momento determinado, en un punto determinado, y además cada empresa ha de gestionar su cualificación para resolver la personalización de los servicios que está ofreciendo. Con lo cual, los centros han de ofrecer a las empresas y a los jóvenes personalización de los intereses de los itinerarios de los jóvenes, las de sus expectativas, que cada uno tiene la suya, y cada una empresa requiere elementos diferentes. Hablando con empresas, me dicen, no, es que yo necesito eso. Pero la base, ¿no? Mecánico, mecatrónico, administrativo,
pero uno con más sensores digitales, el otro con más robots, el otro con menos. Bueno, esa combinación la ley lo permite, no lo permite, lo prevé. Ahora, implementar eso, claro, si para flexibilizar un currículum que las empresas detecten su necesidad, se pongan de acuerdo, la presenten al Ministerio, el Ministerio lo estudie, se elabore el currículum, se apruebe y se implemente, ya ha pasado. Con lo cual, lanzo la idea de por qué no pensamos en otro método más basado en indicadores de calidad y de resultado para flexibilizar eso que el desarrollo de la ley lo permite con la combinación de distintos módulos, de distintos niveles, de distintos contenidos, y hasta el 50%. Y la ley habla de currículum básico. Si entiendo básico, quiere decir que hay algo que no es básico. Por lo tanto, ¿qué nos da que un título tenga un poco más de una cosa, un poco menos, si tiene lo básico? Ese cambio, pues es mucho cambio. Y ese es el reto. El apoyo a los centros. La ley hace un diseño maravilloso de los centros, de una ambición impresionante. ¿Podrán los centros de 300 estudiantes hacer frente a eso? No. Yo los que he visitado, seguro que no. Los centros más grandes, de 1.000, 2.000, 3.000 estudiantes, tienen una fortaleza y una capacidad de especialización de profesores, de organización de cosas, de retos, etcétera, impresionante. Ahora, no vamos a cerrar los pequeños, pero podemos pensar en centros multisede, es decir, que un centro tenga distintas sedes en distintos lugares más pequeños, pero coordinados y dirigidos desde un único lugar. Pues esto es posible. Por tanto, fijaos que son elementos que hay que poner sobre la mesa a discutir, porque el cambio a la formación dual no es seguir haciendo lo mismo que hasta ahora, pero con un poco más de prácticas. Es otra cosa. Si no damos más autonomía a los centros no podrán flexibilizar y relacionarse con las empresas. Por lo tanto, ¿qué hemos de hacer? Que hay centros maravillosos, esos centros de excelencia que hay, son equipos impresionantes. Pues esos, apoyarlos, que hagan, no los vamos a controlar, vamos a aprender de ellos. Los que van a medias les vamos a ayudar para que aprendan de los que van delante y los que van mal a cambiarlos. Pero fíjense que esto es un planteamiento distinto de cómo hemos gestionado los centros desde las comunidades autónomas hasta ahora, que es a todos igual y la inspección los controla. Es un cambio, yo creo, importante en flexibilizar, en ayudar, en dar fuerza a los centros, que es la clave. La clave, al mismo tiempo que las comunidades van a ser los centros. Pero también ese periodo de práctica que hemos hecho, de experimentación desde el año 2012, hemos aprendido lo que funciona y lo que no funciona y dónde están los problemas. Por tanto, no estamos partiendo de cero. Tenemos suficiente experiencia de lo que funciona y lo que cuesta más que funcione. Bueno, pues sabemos que el papel que han jugado los organismos intermedios ha sido clave. El papel de la Bertelsmann ha sido clave, el papel de CaixaBank Dualiza ha sido clave, el papel de CIFE ha sido clave, el de los agentes sociales, de algunas cámaras, el de algunos organismos profesionales. Pues no vamos a decir ahora ustedes déjenlo que ya no son útiles. Es decir, hemos de aprovechar esa capacidad de esos organismos intermedios que han ayudado mucho. Los mejores proyectos que tenemos de formación dual, más o menos, han sido tutorizados o ayudados por algún organismo intermedio. Bueno, pues llegamos a un acuerdo. ¿A todos igual? Pues no lo sé. Porque en algún sitio es una cámara que lo hace muy bien, pero la cámara de otro lado no lo hace tan bien. Y el otro es un grupo empresarial que es muy dinámico y lo hace muy bien, pero el otro... Por tanto, ese mapa de organismos intermedios creo que es un elemento clave que va a ayudar que en lugar de que el 28 hayamos avanzado mucho, en lugar de estar el 30 o 35, ¿no? El apoyo a las empresas, ya lo habéis dicho, el tamaño pequeño de la empresa, ni en Alemania. Ni en Alemania. Por lo tanto, busquemos, ya hemos copiado de Alemania, busquemos un modelo español de formación dual, ¿no? Entonces, yo sugiero, hagamos un estudio serio, profundo, además los economistas lo saben hacer muy bien, de coste y beneficio. Y si hay un coste, vamos a ayudarlo.
Si hay un beneficio, no importa, ya hay beneficio, pero si hay un coste, y seguramente ese coste-beneficio es diferente para pequeñas empresas y para grandes empresas. Con lo cual, yo creo que hay que poner sobre la mesa abiertamente el apoyo público a las pequeñas empresas con un estudio serio de coste-eficiencia o coste-resultado, coste-beneficio, para ponernos un acuerdo de cómo hay que hacerlo. Hay que pagar a la empresa, hay que pagar al tutor, hay que pagar al trabajador. Tenemos experiencias en Baleares, apoyo al tutor con mucho éxito. En otros sitios se ha hecho de otras distintas. Por lo tanto, sabemos lo que funciona, pongamos sobre la mesa esos temas que yo creo que son claves, ¿no? Ya he dicho, la formación en las relaciones laborales. Claro, es decir, las empresas se la juegan si no consiguen que toda su plantilla, el 60% del objetivo de la Unión Europea, que cada año el 60% de todas las plantillas pasen por la formación. O lo hacemos más fácil, o eso, bueno, ya tenemos mecanismos que más o menos funcionan, pero que no acaban de funcionar para llegar al 60% de la mano de obra. Con lo cual, yo creo, y he lanzado, y hay otras ideas de la cuenta individualizada de formación, o yo lanzo esa idea de 1 minuto de formación por cada hora de trabajo. Y ahora que estamos discutiendo el tiempo de trabajo, pues ¿por qué en la discusión de si 40 o 37 ponemos 38 y media de formación? Es el momento que estamos discutiendo esos temas para incorporar la formación como elemento intrínseco en la relación laboral. Cuando un empresario contrata a un trabajador, lo contrata para trabajar y para formarse. Y cuando un trabajador recibe un salario por un trabajo, es por el trabajo y por la formación. Es decir, eso es un cambio, yo diría, importante, que es el que ha de hacer factible que seamos capaces de compaginar formación y trabajo con esfuerzo, evidentemente, pero si no, en las entrevistas que he hecho con empresas, los directivos que he entrevistado, hablando con ellos, era gente que había hecho FP, habían ido a trabajar, trabajando se habían sacado una licenciatura y son los que han llegado antes a jefe de producción, jefe de taller, jefe... Bueno, pues si esto es el recorrido de éxito, no lo hagamos para los héroes que han sido capaces de formarse, trabajar, sacar una familia, etcétera, para llegar al puesto que han llegado. Hagámoslo más simple, más fácil. Por tanto, es una opción, yo creo, de futuro. Y por último, ya sabéis que siempre queda final, para la orientación profesional, estamos hablando mucho, se está hablando ahora, es el momento. Y, por lo tanto, a mí me parece que hemos de hablar de orientación profesional, no solamente orientación educativa para itinerarios educativos, sino que hemos de hablar, y claro, ¿cómo le vamos a hablar a un chico o una chica de cuarto de ESO que le decimos, no conocemos las profesiones del futuro, no llegaréis vuestra generación al nivel de vuestros padres, pero tú escoge un ciclo de formación profesional de los 180 que hay? Los pobres se matriculan en lo que les lleva o los amigos le discuten y al cabo de 3 meses abandonan. Muchos. O acaban, siguen estudiando, no saben lo que hacen, se pierden en el mercado y luego las empresas no encuentran trabajadores. Por tanto, esa información que disponemos ya de las profesiones, que sabemos que son las que hay hoy, pero el contenido está cambiando. Pero el grueso de las profesiones son las que tenemos. Por tanto, a lo mejor hay que simplificar esa oferta con más polivalencia para que luego, a través de la dual, se especialicen en aquello que ya hay una oportunidad laboral en su entorno donde viven. Esa es una nueva concepción de orientación. ¿Por qué? Porque hoy sabemos perfectamente que en el mercado de trabajo ya no hay tantos itinerarios, no hay caminos. Es el París-Dakar. Sabes dónde estás, has de llegar a un sitio, tienes un coche, una moto y oriéntate. Es decir, espabilate para llegar el primero ahí. Por tanto, no hay caminos trazados, sino que hay oportunidades que hay que saber aprovechar. Este es un nuevo, yo diría, reto de enfocar desde la orientación profesional. Por tanto, como veis, tenemos mucho trabajo por delante y creo que esa idea que especificasteis casi todos, de que habría que llegar a un gran acuerdo de un plan de gestión del cambio consensuada que permita dirigir ese proceso de cambio que va más allá, como habéis visto, de una simple
mejora, cambio de algunos aspectos de lo que ha sido hasta ahora el sistema formativo. Y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Oriol. Como siempre, una brillante exposición. Yo me quedo con la idea, ¿no?, de la formación profesional dual como una política de Estado. Creo que lo merece y estamos en el momento adecuado para generar estos consensos y para dar respuesta a estos retos. Vamos a seguir con el evento. Vamos a realizar ahora la mesa redonda. La hemos titulado La formación profesional dual, oportunidad para un cambio en la relación formación-empresa. Y la va a moderar a Juan Menéndez Valdés, que es consultor y profesor del Instituto Empresa, además de asesor de la Fundación CIFE. Juan, por favor, si quieres subir. Y pueden subir el resto de compañeros de la mesa y Juan nos va a presentar. Gracias. Tenemos una mesa ahora, estaremos una media hora de conversación, espero, con 3 participantes particularmente interesantes, con puntos de vista distintos. Tenemos a Pilar Varela, directora general de Planificación, Innovación y Gestión de la FP, pedagoga de formación, si no me equivoco, y con anterioridad ha sido consejera en el Principado de Asturias, también directora de Servicio de Empleo y, lo que es muy importante, alcaldesa, que es donde se ven los problemas, se solucionan los problemas, en tu caso, de los ciudadanos de Áviles. Tenemos a Juan Carlos Tejeda, también conocido por muchos, director de Educación y Formación en COE, encargado un poco de transmitir la visión que tienen desde el mundo de la empresa para todo lo que tiene que ver con la formación, en un sentido amplio, como dicen los ingleses, de la cuna a la tumba. Y tenemos a José María González Irún, que es responsable de FP Dual, del grupo CESUR, que es un grupo de centros, y director general de la zona norte de Coremsa, que es el holding al que pertenece CESUR, y corrígeme luego si me equivoco, pero creo que CESUR cuenta con más de 30 centros de formación, imparte más de 100 titulaciones, sois pioneros, lleváis más de 10 años haciendo formación dual y tenéis convenios con más de 5.000 empresas, que eso es algo. Así es, efectivamente. Llevamos mucho tiempo en esto, metidos. Muy bien, pues empezamos un poco con Pilar, porque mirando los temas estos de formación y formación dual, sabéis que hay un objetivo europeo también del porcentaje de alumnos que hacen formación en un entorno real de trabajo, y mirando informes internacionales, si uno mira los de la OCDE, salimos muy mal, los últimos de la cola, porque ponen ahí el umbral del al menos el 25% del tiempo en el centro de trabajo. Si uno mira el Education and Training Monitor de la Unión Europea, en cambio salimos muy bien, incluso por delante de Alemania. Pero entonces tenemos el objetivo un poco de la ley reciente de transformar toda la formación en formación dual. Se ha hecho lo que algunos piensan que es lo difícil, yo digo que es lo fácil, que es poner las cosas en el papel, y a Pilar le toca, con el título de tu dirección general, la tarea difícil de hacer que eso sea real. ¿Hasta qué punto podemos hacer dual, o cómo vamos a hacer para hacer dual todo, no solo de nombre, sino en la realidad? Bueno, pues muy buenos días. La verdad que un gusto estar aquí y participar en esta jornada. Enhorabuena por los trabajos y a las 2 fundaciones que lo habéis hecho posible. Yo me quedo con lo último que se estaba diciendo, ¿no? Es decir, tenemos el convencimiento profundo de que esto es un reto de país. Sabemos, por fin, la formación profesional yo creo que está en el lugar que tenía que estar como preocupación y como empeño de hacerlo posible. Creo que eso es compartido, creo que la ley tiene aspectos muy importantes, que es que se ha hecho con muchísimo diálogo y con muchísimo consenso. Yo creo que esto no es tarea de unos, esto es tarea que es necesario sostener en el tiempo. Yo no sé cuánto nos va a llevar este cambio cultural, pero es evidente que lo tenemos que hacer. Pero yo creo que sí que somos todos muy conscientes de lo que necesitamos y que lo necesitamos de verdad. Y creo que tenemos la experiencia que nos avala para dar este paso. Creo que toda esta tarea de nuestras FCTs son 222 millones de horas las que ya están conveniadas, con lo cual esa experiencia
tenemos, ese profesorado tenemos, esas empresas tenemos, esa experiencia. Yo creo que lo que tenemos que hacer es ganarnos mucho más en confianza, saber que se nos va la vida en ello, que se le va la vida en los centros porque nuestra razón de ser son las empresas y se le va la vida a las empresas porque sin sus trabajadores cualificados tampoco van a ir a un buen lugar, ¿no? Y todos queremos ir a un buen lugar. Yo creo que como ministerio, que me toca en este momento representarlo, creo que sí tenemos armado el liderazgo para poderlo hacer. Creo que lo tenemos armado. Recientemente hemos publicado nuestro decreto de estructura, que es importante, porque a veces las cosas pasan así un poco sin pena ni gloria, pero ahí también ya está reflejado qué es lo que queremos. Hay una nueva subdirección general que se llama de impulso a la FP Dual y a la relación con las empresas. Antes no existía. ¿Qué ideas tenemos nosotros? Tenemos la idea de que tenemos que ser capaces de hacer esto fácil. Si esto es difícil, complicado. Vamos a hacerlo fácil. Vamos a hacerlo fácil para nuestros centros, como bien comentabas, Oriol, con esa autonomía, con esa posibilidad de flexibilización, teniendo unos faros. Para nosotros son faros los centros de excelencia, también lo comentaste. Hemos creado una red de 66 centros de excelencia. Vamos a hacer que ellos trabajen, funcionen, cooperen con sus sectores productivos, igual que los centros de referencia nacional, y vamos a ponerlos siempre de ejemplo para la formación de otros profesores y de otras profesoras, porque lo necesitamos. Y con las empresas, y sobre todo con las empresas más pequeñas, que es probablemente donde vemos que probablemente tenemos que trabajar más intensamente, pues nosotros estamos diseñando algo que llamamos unidades de aceleración de la dual. Intentar con esos organismos intermedios que comentabas, que ya tenemos la evaluación de lo que han significado, pues dar la posibilidad de que se crean estas. Estamos pensando inicialmente en unas 100 unidades en todo el territorio. Bueno, vamos a intentar quitar incertidumbres y dar certezas, ¿no? Lo comentábamos. Siempre que hablas de esto es, pero ¿y querrán las empresas y tal? Yo entiendo que sí quieren las empresas, porque ya lo han querido. De lo que se trata es que ese espacio entre las empresas y los centros seamos capaces de ganarnos complicidades, ganarnos colaboraciones, y para eso nos necesitamos. Por eso la ley también habla tantas veces, la ley y los reales decretos que lo desarrollan, de la necesaria colaboración pública-privada. Esto no es cuestión del sistema educativo, solo él queriendo cambiarlo todo, ¿no? Yo creo que es tejer todas estas cuestiones, pero creo que somos capaces. El próximo curso, la dual ya está, pum, ya es. Más o menos es duplicar ese número de horas, vamos a ser capaces de hacerlo, y ya lo que tiene que ver con la intensiva y con contrato tenemos un poquito más de tiempo, pero es cierto lo que decía Valeriano, el 28 está ahí, con lo cual yo creo que es tiempo de poner, de sentar bases. Nosotros nos hemos reforzado como ministerio en nuestra estructura, porque de lo contrario pues, no puedes predicar si no eres ejemplar también haciéndolo, y creo que tenemos la decisión de hacerlo, tenemos los recursos para hacerlo, y en ese sentido yo soy optimista que vamos a conseguirlo. Muy bien, muchas gracias. Juan Carlos, se ha aludido tanto por Oriol, ahora Pilar, varias veces a las empresas. Tú estás aquí para decirnos lo que piensan las empresas, aunque yo recuerdo una persona que hace mucho tiempo de qué piensan las pymes de esto, y dice, no sé porque no he hablado con todas. Pero bueno, también siempre se ha hablado, incluso en el modelo alemán, ha estado muchas veces en crisis por falta de empresas para acoger al número de gente que quería tener estos puestos de aprendizaje en las empresas. ¿Cuáles son los retos, crees tú, que tenemos por delante para que las empresas realmente acojan o estén dispuestas a acoger a los estudiantes de formación dual? Bueno, Juan, lo primero es agradecer a la Fundación CIFE y a la Fundación Bertelsmann, con
ambos tenemos mucha relación, llevamos trabajando hace mucho tiempo, que hayan invitado a la COE para aportar precisamente esa visión del mundo empresarial, ¿no? Yo quiero empezar una reflexión de alguien que está aquí en la sala, que es de Jaime López Cosío, que siempre decimos que la formación solamente puede ser profesional si está vinculada a la empresa. Lo demás, esto es, como dicen, si no son cuentas, son cuentos. Pues dejaros decir, si no está vinculado a la empresa, esto no es formación profesional. Pero por una sencilla razón, es precisamente el ámbito empresarial donde las competencias profesionales se diseñan, se retribuyen, se evalúan, ¿no? Por lo tanto, bueno, esta ley orgánica, yo os invito a un juego muy sencillo, buscar la palabra empresa, y aparece, creo recordar, como 235 veces frente al anterior, que era algo como 13 veces, ¿no? Por lo tanto, es verdad que por primera vez, desde COE pensamos que una ley orgánica, que es una ley orgánica bastante disruptiva, es muy moderna, muy avanzada, muy valiente, ha puesto a la empresa en el centro, y ahora veremos efectivamente cómo se tiene que comportar todo esto, las empresas a este respecto. Tenemos un gran reto. Acoger a 1.200.000 jóvenes en los próximos años no es un reto sencillo. No es un reto sencillo porque además tenemos a los jóvenes de universidad dual, que cada vez más la universidad también se están sumando. Entonces, tenemos que acoger a 1.200.000 y no sé cuántos universitarios. ¿Va a haber empresas para todo esto? Bueno, esto, lo decía Pilar ahora, esto ya tenemos la estructura de la FCT, pero sin duda alguna esto no es una FCT ampliada. Esto va mucho más allá. Entonces, lo que ha valido la FCT, y vosotros que sois centros, seguramente haya que dar una vuelta para hacer una dualidad pura y dura. Y esto no es un reto sencillo. Máxime cuando en España tenemos, lo habéis dicho, una estructura empresarial de pymes y de microempresas. Es decir, tenemos aproximadamente el 99% de las empresas son pymes, si bien es cierto que generan el 65% del empleo de este país, y en el caso de las microempresas hablamos de un 86%. Es decir, ese es un reto que otros países de nuestro entorno no lo tienen, digamos, porque su estructura empresarial es una estructura empresarial de empresas mucho más sólidas. Pasar de ese 4% o 5% que comentaba Clara Basos al principio a un 100%, pues eso es un reto importante que es una gran responsabilidad para todos. Porque además, para las empresas, acoger a jóvenes o a trabajadores, no se nos olvide, la FP ya no es de jóvenes, es de jóvenes y trabajadores, es una gran responsabilidad tener a alguien en tu casa, en tu plantilla y con todo lo que ello significa. ¿Requiere un cambio de mentalidad? Lo ha dicho Oriol, indudablemente. También lo acaba de decir Juan. La ley alemana de FP, la FP dual, es del año 69, es decir, hace 55 años. Y aún así han tenido crisis. Ha habido momentos, en el año 2008, no había empresas para acoger. Por lo tanto, bueno, pues la ley nuestra es del año 2022, todavía nos queda un recorrido para ir implementando ese cambio de mentalidad en las empresas de nuestro país. Lo que pasa es que es cierto, y aquí voy a ser crítico, hay algunas medidas que están haciéndose que no contribuyen a esa flexibilización que requiere el modelo, a hacerlo muy atractivo para las empresas. Os recuerdo que las empresas no tienen obligación de acoger ni a jóvenes ni a trabajadores en dual. Medidas como la cotización desde el 1 de enero, que creo que ya hay 600.000 personas dadas de alta, o el estatuto del becario que hemos negociado desde COE y que bueno, se ha paralizado, o se ha hablado también anteriormente, el actual contrato de formación en alternancia que sigue sin despegar, hablamos de 3.000 contratos aproximadamente al mes, eso todavía nos dice que ese contrato que nació dentro de la reforma laboral de los agentes sociales con el Gobierno, pues tenemos que dar una vuelta porque eso nos hace que estos 1.200.000 no sea sencillo de acogerlos. Por lo tanto, esto hay que hacerlo muy flexible, muy atractivo y con incentivos. Incentivos para las empresas. Nosotros propusimos en su momento, lo propusimos a la Secretaria General de FP, por ejemplo, lo que se llama el salario subvencionado. Parte del salario en esos contratos de formación puede ser con algunos fondos, como pueden ser de garantía juvenil, que se están devolviendo y que no están siendo utilizados. Con eso seguramente contribuiría a que las empresas acogieran a más jóvenes. Seguramente la parte económica no es la más importante, ¿eh? No creo que sea lo más difícil. Retos tenemos muchos por el mundo de las empresas. Primero, que las propias empresas conozcan esto de la FP dual, que todavía lo siguen sin conocer. ¿Qué es la FP? Hemos generado un metalenguaje, no se conoce muy bien y yo creo que tenemos un reto entre todo, especialmente los organismos intermedios. Y también prestigiar la FP dentro de las empresas todavía, a pesar de que las tendencias de los últimos años va cambiando, pero todavía la universidad se está abriendo más foco frente a la formación profesional. Otro de los retos que tenemos es que los jóvenes quieran elegir pymes. Aquí hay representantes de grandes empresas, está Airbus, y normalmente los jóvenes quieren irse todos a Repsol, a Endesa, a Airbus, y no quieren irse a la empresa del barrio, ¿no? Y eso es un reto que tenemos seguramente que acometer entre todos para que los jóvenes también se animen en ese cambio.
Las barreras económicas, lo ha mencionado Oriol, en ese estudio coste-beneficio es indispensable. La Fundación Bertelsmann ha hecho algún estudio precisamente en que se puede demostrar que a partir del segundo año hay cierto retorno económico, y hablemos de retorno económico. No pasa nada, hablemos sin complejos, porque eso sería una forma de valor añadido para las empresas que acogen los jóvenes. Hay que reducir la burocracia, hay que generar modelos colaborativos entre las empresas, de que los jóvenes, vosotros que tenéis centros, podáis tener en estas micropymes o pymes de vuestro territorio. Y seguro que también regular las figuras de los tutores. Yo, para terminar, yo creo que tenemos muchos retos, pero que esos retos, sin duda alguna, pues, deben ser oportunidades. Lo ha dicho también Pilar, oportunidades para todo el ecosistema. Tenemos que trabajar todos. Tenemos que trabajar las administraciones públicas, las comunidades autónomas, las empresas, los organismos intermedios, los docentes, los centros de formación y las familias. Esto lo ha dicho Oriol y yo siempre lo digo, me ha gustado mucho. Esto es el plano. Se ha hecho la ley orgánica, que es el plano de un edificio. Los reales decretos, ahora mismito, estamos levantando las plantas, las diferentes plantas que tiene el edificio. Es verdad que trabajar con la gente viviendo en el edificio es complicado, pero como todos no arrimemos el hombro, y en este caso en el mundo de las empresas, esto no va a funcionar, que estamos convencidos que sí. Muchas gracias, Juan Carlos. Vamos con José María. Como decía, vosotros lleváis ya mucho tiempo, porque ya son 10 años en esto. Imagino que os habéis ido chocando contra distintos muros y los habéis ido superando. Entonces, dificultades interesantes a ver, pero sobre todo también en vuestra experiencia, factores de éxito. Es decir, ¿cómo habéis hecho esa transición? ¿Qué es dónde encuentras las dificultades, pero dónde encontráis un poco también la manera de avanzar en este terreno? Pues mira, Juan, si me permites, primero me gustaría agradecer muchísimo a todos, en general, a la Administración, las empresas y, por supuesto, a las fundaciones que estáis apoyando a la FP en general. De verdad, nosotros que somos unos convencidos de lo que hacemos y de la necesidad de los estudiantes de FP para el tejido productivo en España, el poder estar aquí, poder hablar de nuestra experiencia, que la formación profesional forme parte ya de la base, ¿no?, de la sociedad, de que realmente se la tenga en cuenta y que esté evolucionando como está evolucionando con el apoyo de todos, de verdad, yo os lo quiero agradecer desde una persona que lleva más de 20 años en esta línea, convencido de lo que hace, en una empresa absolutamente pionera, con unos fundadores que estaban absolutamente convencidos de que esto es lo que necesitaba España, que se pusieron a trabajar en esta línea cuando muy poquita gente creía en esto, sinceramente. Todos conocemos el estigma de la universidad y, si no, bueno, pues la formación profesional. Eso ha pasado durante muchos años, pero entre todos lo estamos consiguiendo cambiar. Yo creo que está habiendo un nivel de prestigiamiento, digamos, ya sé que no es la palabra, es más bien un palabra, pero poco a poco se está consiguiendo que la formación profesional tenga ese prestigio, el prestigio que le debe corresponder por la importancia que tiene para todo el tejido productivo esos técnicos con esas titulaciones, ¿no? Entonces, yo de verdad que lo quiero agradecer, lo quiero poner de manifiesto hoy aquí y decir, oye, vamos en la línea correcta, sin ninguna duda, y ya puntualmente a la Fundación Bertelsmann y a la Fundación CIFE, que sé que habéis apoyado a la formación profesional desde el principio. Y concretamente a través de la Alianza para la FP Dual, vamos, el trabajazo que habéis hecho en todo lo relacionado con la FP Dual para darla a conocer y que poco a poco las empresas empiecen a entenderla, también os quiero dar mi enhorabuena aquí desde el estrado por el trabajo que habéis hecho durante todos estos años. Luego tú me preguntabas, Juan, oye, ¿qué os habéis encontrado? Pues nosotros la dificultad ha sido enorme. Las empresas, Juan Carlos, cuando nosotros empezamos con la idea de esto es lo que va a necesitar España, lo que va a necesitar el sector productivo y tenemos que enfocarnos y apoyar lo más posible este tipo de formación, ¿vale? Las titulaciones universitarias son fantásticas y súper necesarias, pero la formación profesional también. Y yo me acuerdo cuando íbamos al principio a las empresas hablando de las FCTs, te miraban como
¿qué me estás contando? Que yo coger técnicos, no, yo universitarios, no, yo ingenieros, yo tal. Y dices, oye, pues poco a poco lo hemos ido derribando con mucho trabajo de evangelización, digamos, de explicar en las empresas, oye, qué es la formación profesional, qué es lo que te puede aportar un alumno, ¿no? Alumna de formación profesional, lo que puede suponer para ti, ¿no? Entonces, eso ha sido muchísimo trabajo por parte de los centros. También ha habido un apoyo muy grande por parte de la Administración, porque poco a poco ha ido lanzando el mensaje de que efectivamente es una formación importante y que puedes tener un recorrido enorme. Y entonces, bueno, pues a través del trabajo nuestro, el trabajo de la Administración y las empresas que ya han ido entendiendo muchísimo, ¿no?, lo que es este tipo de formación y la utilidad que puede tener para ellas, bueno, pues lo hemos ido solventando, ¿vale? Lo hemos ido consiguiendo posicionar y, bueno, pues la verdad es que a día de hoy pues las cosas están yendo mucho mejor, está siendo todo mucho más sencillo. La FP Dual, ha habido modelos que han funcionado mejor que otros, pero la nueva ley, seamos claros, es un modelo bastante alineado con los modelos de determinadas comunidades autónomas que funcionaban bien. Y, bueno, nosotros estamos muy esperanzados en que va a ir bien. Hay retos que hay que solucionar, seamos claros, todos sabemos, yo os cuento por nuestra experiencia, las empresas grandes, nosotros colaboramos en el ámbito sanitario en empresas muy grandes, en el ámbito de la informática también, en el ámbito deportivo, por supuesto, es otra de nuestras bases. Y todas las empresas grandes ya ese trabajo lo hemos conseguido hacer. Ya entienden perfectamente cuál es el modelo de la FP Dual y lo positivo que les puede aportar. Pero para mí el reto, sin ninguna duda, son las pymes. Ahí es donde tenemos que trabajar mucho, facilitándoles, en la medida de lo posible, el acceso al alumnado a sus empresas, sin duda. Entonces, yo creo que por ahí es donde tenemos que incidir, sin ninguna duda, tanto la Administración como las empresas y los centros. Sí, tenemos retos, te había apuntado Oriol, retos un poco asimétricos, como tú dices. Las grandes hemos entrado bien, nos quedan las pequeñas. Hay determinadas especialidades o determinadas familias donde es más fácil, naturalmente, en otras resulta mucho más difícil. Hay centros de un tamaño, tú hablabas de los centros grandes, ¿qué pasa con estos centros públicos pequeñitos en zonas aisladas donde no hay tejido a lo mejor tanto? Es decir, ¿cómo abordar con estos retos, pues en este caso vuestro, por ejemplo, con los centros que tengan menos tradición o que sean más pequeños? O lanzaba una idea, Oriol, de que funcionasen en red o de que, no sé, un poco qué visión o qué ideas tenéis al respecto. Bueno, sí, yo lo que comentaba de la red de centros de excelencia y los centros de referencia nacional, en el fondo es eso, es decir, poner a disposición de todos los centros las experiencias de otros y que esos sirvan como de tractor para la formación de todos los demás, el compartir experiencias, lo mismo que estamos haciendo con la introducción de las aulas ATECA de tecnología, es decir, tú tienes un aula y después todos pasan por allí. Pues de la misma manera, la red de centros, lo que hablamos de tutores compartidos, de ponerse mucho en ese espacio intermedio, lo que yo hablaba de las unidades de impulso a la dual, pues de aceleración, en el fondo es eso, es decir, allí donde más se necesita, ponerte en el medio, buscar todas las colaboraciones para intentar que sea sencillo y que sea fácil. Por ejemplo, se ha hecho alusión al tema del alta en la seguridad social, pues lo hemos resuelto a través de todas las direcciones generales, asumiendo nosotros toda esa tarea, ¿no? Yo creo que por ahí va un poco el trabajo que hay que hacer, el hacer todos esos puentes, lo que se hablaba de la flexibilización, de la misma manera, y hacer que fluyan muy bien las buenas experiencias. Es decir, tenemos también nosotros toda la formación que hacen inicialmente los centros de excelencia, pues nos pasamos en técnica unas cuantas horas pues trabajando, impulsando, y hay otras comunidades autónomas que también están creando estos centros de investigación, ¿no? Yo creo que por ahí
es por donde tiene que ir. Y por lo que decía Juan Carlos, también en el Ministerio estamos trabajando en los incentivos de ver cuáles deberían de ser, porque es decir, conocemos muy bien la realidad y sabemos que necesitamos avanzar por ahí. Con la idea que comentaba en la primera intervención, tenemos que entre todos ser capaces de hacer esto fácil, de hacerlo fácil y hacerlo útil. Pues hablabas también esto de evangelizar, pues es verdad, hay que hablar mucho. Sí, Es que hay mucho que hablar y mucho que hablar bien de la Totalmente. formación profesional. Yo, por ejemplo, vengo de Asturias, os imagináis, aquellas grandes empresas con sus escuelas de aprendices, pues seguimos hablando de lo mismo, porque ahí sí que sabemos exactamente que aquellos y aquellas que estudiaron aquella formación profesional están dirigiendo las empresas. Claro. Es decir, lo que decía Oriol, es decir, cómo la formación profesional, hablar bien de la formación profesional, creo que lo estamos consiguiendo, Sí. creo que la ley lo mismo, es decir, en todo este barullo que a veces hay, ruido, sin embargo hemos hecho una ley con muchísimo acuerdo y con muchísimo consenso. Vosotros lo estáis diciendo, los desarrollos ahora que hemos hecho, el trabajo con las comunidades autónomas de distintos signos políticos, pero yo creo que con este liderazgo claro. Y yo es que creo que milagros no hay, lo que hay es mucho trabajo, mucho acuerdo y mucho tiempo de ganarnos esta confianza, pues siendo ejemplares y pudiendo llevarlo a cabo. Pero creo que tenemos bases sólidas para construir lo que queremos. Es una Yo ley, pienso sinceramente que lo tenemos así. A ver, yo, si me permites, Juan, yo creo que es una ley que está bien tirada, está bien enfocada, que es una ley, como comentaba antes, que ha tomado modelos de referencia que han funcionado. Nosotros, por ejemplo, desde que empezamos con la formación profesional dual ya hace muchos años, porque fuimos de los primeros que estábamos convencidos de que era el modelo por una razón muy sencilla, porque creemos que la formación profesional tiene que estar lo más cerca posible de la empresa y es una formación mucho más práctica que pueda ser la formación universitaria, que tiene lógicamente un contenido teórico de investigación mayor, ¿no? Pero lo que es la formación profesional, cuanto más práctica y más cercana al sector productivo, a la empresa, mucho más exitosa va a ser, ¿no? O sea, tenemos que tener en cuenta que, no olvidemos, la empleabilidad de los índices de incorporación al mercado laboral del alumnado de la formación profesional es realmente interesante. Pero es que si ya hablamos de la formación profesional dual, es que se incrementa exponencialmente. O sea, los datos son realmente sorprendentes. Y nosotros, que llevamos tiempo trabajando en ello, con un formato que la verdad es que funciona muy bien, principalmente, seamos sinceros lo que decía antes, con grandes empresas, claro, es que la mayoría de las empresas acaban ofreciéndole un puesto de trabajo a ese alumno. ¿Por qué? Porque es un alumno que está mucho más cercano a la realidad empresarial, ¿no? Y es un alumnado que, bueno, pues que tiene unos procedimientos y unos protocolos ya interiorizados, porque quieras que no, lleva mucho tiempo, ¿no?, en la empresa, ¿no?, estudiando en la empresa. Entonces, eso permite que, claro, que la empresa lo vea como una cantera, como una inversión, como un proceso de selección extraordinario para elegir los mejores profesionales para trabajar luego en esa empresa. Entonces, es verdad que es un formato que a nosotros nos gusta muchísimo. Primero, conceptualmente, apostamos por ello, como os decía, por el tema práctico, estar pegado a la empresa, y luego es que los resultados han dado la razón a este modelo, a que este modelo es el que hay que seguir, el que hay que impulsar y el que hay que trabajar sin ninguna duda. Y en la línea que está planteada la ley, la nueva ley, pues entendemos que está bien planteado y que puede ser interesante y que va a tener éxito seguro. Ahora, hay que ponerse, claro, pues son 4 años, o sea que, como bien decía Valeriano, esto está al lado, ¿no? Entonces, pero yo creo que con diálogo, con el consenso que está habiendo y con el trabajo que estamos haciendo todas las partes, yo creo que vamos a conseguir, si no el 100% de los objetivos, que ese tiene que ser el objetivo principal, conseguirlo todo, sí acercarnos bastante a lo que pretendemos en estos momentos. Y de verdad, creo que se está haciendo un gran trabajo por parte de todos los estamentos.
Dentro de esta idea que compartimos un voto, porque lo ha mencionado Oriol y lo habéis mencionado todos, de ponerlo fácil, ¿hasta qué punto os estáis encontrando en los centros o en COE, por ejemplo, estáis recibiendo las pegas no tanto al coste como muchas veces a la complejidad o a la inseguridad? Bueno, es que mi gestor no lo ve, o es que igual me ponen una multa, o es que no lo sé. ¿Hasta qué punto eso es un obstáculo? Sobre esto estoy pensando en obviamente, empresas de menor tamaño, o no es un obstáculo real, en vuestra experiencia. Perdona, Juan Carlos. Por favor. Volvemos a lo mismo. La diferencia entre grandes y pequeñas y medianas empresas. Las grandes empresas, bueno, lo encajan bien, lo asumen razonablemente. El tema del coste no es algo que sea imperante para ellos, es más la gestión, ¿vale? Que, joder, ahora yo tengo mis departamentos de formación, recibo no sé cuántos alumnos y ahora voy a tener que dedicar una parte de mi departamento a dar de alta a este alumnado y demás. Esa es la principal pega, digamos, o el principal hándicap, sin duda, que encontramos en las grandes empresas, que es ese que os estoy comentando. Sin embargo, en las pymes, ahí ya afecta también, seamos claros, la cuestión económica. O sea, está por un lado eso de mi gestor, que tengo que tal, y lo que hemos comentado antes, pero ahí sí que tiene una importancia importante, una importancia relevante, disculpad, lo que es bueno, pues el hecho económico que tienen que pagar una cantidad, ¿no? Porque ese alumnado esté en la empresa todos los meses. Entonces, eso es lo que, ahí es donde, mi opinión personal, es algo muy personal, sí considero que si queremos llegar a ese 100% que hablábamos, que realmente acabemos dualizando toda la formación profesional, que es el objetivo al que tenemos que tender todos, algo tenemos que hacer, Pilar, con esa parte, o sea, porque el tema de gestión, las grandes empresas lo asumen mucho más fácilmente, pero las pymes algo tenemos que hacer a través de bonificaciones, no lo sé, pero habría que ver y que estudiar entre todos cómo lo podemos hacer y cuál es el camino que tenemos que seguir para que se incorporen totalmente como las grandes empresas. También os digo, hay mucha pyme, por ejemplo, que en función de las titulaciones les interesa muchísimo incorporar alumnado, eso también es cierto. O sea, todo el ámbito de, bueno, el informático, por supuesto, pero todo el tema de administración y finanzas y demás, es verdad que un gran número de pymes les resulta interesante ese alumnado y asumen tanto el coste, ¿no? El coste económico como el coste de gestión de las altas, ¿no? Pero, bueno, para generalizarlo deberíamos trabajar en esa línea y ver cómo se podría bonificar o lo que sea esa cuantía. Sí, bueno, lo que comentaba, te quiero decir, en lo que es incentivos estamos trabajando, vamos a desarrollarlos y en estas entidades como intermedias, que lo que llamamos unidades de aceleración, precisamente está pensado para estos que puedan tener como más dificultades o menos posibilidades, ¿no? Yo también pienso que los sectores, cuanto más organizados estén y más se conozcan, ahora voy a hablar de dos experiencias, por ejemplo, en Asturias, que nos funcionaba muy bien la FP Dual desde el ámbito del empleo, que tenía que ver con la automoción, que tenía que ver con las cárnicas. ¿Por qué funcionaba bien? Porque había también un grupo de empresas que ya se tenían esa confianza entre empresas más productivas y empresas de formación especializadas también en esos ámbitos, con lo cual se hacía muy sencillo el promover todas estas ideas, porque hay muchos que dices tú, bueno, pues es que no conozco muy bien las potencialidades que tenía, que resulta que otro te explica cómo con su incorporación funciona, con lo cual cuanto más bajamos al detalle, mejor. Incluso en esto de los organismos intermedios, lo que hablaba Oriol, un papel también importante tienen los ayuntamientos en muchos lugares, porque esos centros, que a lo mejor ellos se ven más pequeños o más indefensos para resolverlo todo, resulta que su ayuntamiento está haciendo o tiene aquel equipamiento o tiene. Con lo cual yo creo que el que
vaya a todos los niveles con acuerdo de los agentes sociales. A mí me parece que son fundamentales en todos los acuerdos, tanto locales como autonómicos, como a nivel estatal, porque es ahí donde conocemos, donde hablamos, donde dialogamos y donde somos capaces de después bajarlo al terreno. Cada uno sabe lo que tiene, ¿no? Yo hablo más del sistema educativo, es decir, nuestros profesores, nuestras profesoras, nuestros centros, cómo podemos hacerlo. Desde el ámbito de las empresas, lo mismo, lo que dice Juan Carlos, pues vamos a trabajar juntos, porque decir, la materia la tenemos, ¿no? Yo, en ese aspecto, la línea de lo que tú has dicho, yo creo que efectivamente son dos realidades diferentes, la gran empresa y la pequeña empresa. La gran empresa, además de los problemas que has planteado, hay otro problema que yo creo que la ley no termina de resolver muy bien. Seguimos teniendo 17 modelos diferentes. Es decir, la ley ha intentado coordinar mucho más de lo que había, pero sigue habiendo bastante desajuste entre los modelos de una comunidad autónoma y otra. Las empresas muy grandes, lógicamente, que tienen alumnos en una comunidad y en otra, es muy complicado. En el caso de las pequeñas, además de los incentivos que has planteado y demás, yo creo que ahí, y tú lo has dicho ahora, es clave el papel de los organismos intermedios. Ya están funcionando. Desde el 2012 empezaron a constituirse cámaras de comercio, patronales territoriales, sectoriales, ayuntamientos, ¿por qué no? Me parece muy bien. Que dinamicen precisamente entre las pymes y microempresas. Yo siempre digo la patronal del polígono. Es decir, ¿por qué no que vaya trabajando en un polígono y vaya viendo esos modelos colaborativos entre las microempresas con tutores externos, que la ley lo ha incorporado a petición nuestra, porque pensábamos que era importante? Bueno, pues yo creo que efectivamente habrá que impulsar e incentivar que haya aún más esos organismos intermedios que sirvan para llegar de ese 4% que tenemos ahora a un 100% en los próximos años. Bueno, es un tema del que podríamos seguir hablando horas, pero tenemos ya tiempo limitado. Bueno, podríamos hablar de cómo organizarlos y a lo largo de toda la formación, concentrado en distintos sitios, de la comunicación entre los tutores, se ha hablado, de las entidades intermedias, elaborar mucho más. Pero para concluir os voy a pedir una frase un poquito de conclusión y luego a Pilar que nos clausure formalmente la jornada. Entonces, José María, si quieres empezar tú con alguna conclusión, alguna reflexión final. Bueno, pues yo mi conclusión es que la formación profesional dual es el camino, sin ninguna duda, que todos debemos apostar por ella, que debemos trabajarla y que la formación profesional dual nos va a dar unas posibilidades, sinceramente, como país, que si involucramos a todos los actores va a ser muy relevante y nos va a dar muchas alegrías. Y que tenemos que insistir e incidir en ponerla en marcha y todos en colaboración y manteniendo una adecuada colaboración, digamos, y que trabajemos todos en pro de algo tan importante como es la formación profesional y concretamente la formación profesional dual. Para mí la frase definitiva es: la formación profesional dual es el futuro. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, yo lo han dicho, ahora toda la formación profesional es toda dual. Yo creo que la formación ha venido para quedarse, lo tenemos muy claro. Las empresas están demandando más técnicos de formación profesional, más que egresados universitarios. Ha venido para quedarse, no es una moda, es una realidad. Tiene mayor empleabilidad. Quien niegue eso está confundido. Y además me gusta la idea de Oriol, ya se ha convertido en una cuestión de Estado. Es decir, la formación ha pasado a ir vinculada a la estrategia de país. Si no tienes una estrategia de país vinculada a una estrategia de cualificación, mal vas. Y además en un momento que estamos de profundas transformaciones, transformación demográfica, digital o verde, y siempre decimos que sin formación no puede haber esa transformación. Pilar. Pues la verdad que suscribo lo que habéis dicho las dos personas, tanto Juan Carlos como José. Pienso que es un reto de país, se nos va el futuro en ello, y yo lo que pienso es que hay que perseverar en los cambios y que las inversiones tienen que sostenerse en el tiempo. Esto no es cuestión de un ratito, esto es una cuestión profunda, de calado. Nos necesitamos todos, yo pienso en nuestro sistema, necesitamos ganarnos mucho la confianza y el papel tan importante que estamos jugando. Pero bueno, yo soy optimista, creo que lo vamos a conseguir, porque nunca se había hablado de la formación profesional como se está hablando, tanto y tan bien. Yo creo que es ahí en donde tenemos que seguir
insistiendo. Sin ninguna duda, Pilar, sin ninguna duda. Si quieres formalmente. Bueno, pues formalmente, como ya hemos dicho tantas cosas y estamos tan de acuerdo, yo lo que agradezco profundamente son los análisis, Oriol. Creo que es muy importante conocer bien, para poder transformar, para poder cambiar algo. Lo primero que lo tienes es que conocer. Y para mí ha sido un lujo estar leyendo los dos informes que has hecho para las dos fundaciones, con lo cual todo el agradecimiento a las fundaciones porque nos ayudan, porque esto que estábamos hablando de construir, del reto, del país y tal, es tan importante, pero necesitamos tanto estudio, tanto análisis, que la verdad es de agradecer la frescura y los retos, porque a cada párrafo yo tengo ahí escrito, pues sí, por aquí, por allí, por allí. Muchísimas gracias, de verdad, y un placer, y muchas gracias a la Fundación Bertelsmann y a CIFE por estar aquí, por organizar esta jornada y por ayudarnos tanto, de verdad, en este compromiso que todos tenemos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, vaya lujo de mesa. Muchísimas gracias otra vez, Pilar, y el resto de ponentes también. Una información de servicio, estamos cerrando el evento y aprovechamos para anunciar otro. El próximo día 11 de junio a las 11:30, aquí en este mismo espacio Bertelsmann, se va a celebrar la final de un concurso que nosotros estamos trabajando con estudiantes de formación dual, un concurso y un proyecto que se llama Filma tu Dual, en el cual os invitamos a estar presentes también, próximo día 11 de junio a las 11:30. Y para finalizar, simplemente dar las gracias otra vez, Oriol. Hemos trabajado súper bien, porque Oriol, aparte de ser un gran sabio, es una buena persona, lo quiero decir aquí también en público. Y nada, simplemente yo para cerrar os pediría, se ha dicho, toda la colaboración, la cooperación, la formación dual sin cooperación es imposible, pero yo añadiría también que se mantenga el consenso político, que también lo ha aplanado por aquí, que hubo al elaborar esta ley, que se siga manteniendo, por favor, el consenso a la hora de implantarla. Muchas gracias.